Estimados, les damos formalmente la bienvenida. Están siendo ingresados para participar de esta actividad que nos propone la Universidad de Palermo, esta universidad que es top en diseño por 8º año consecutivo, así que todos los que pertenecemos a la comunidad UP estamos contentos con esta distinción y además agradecerles a todo el público que continúa siempre capacitándose con nuestras alternativas, como en este caso, el día de hoy, en el cual vamos a estar compartiendo en este módulo del OpenDC de moda y diseño, este día viernes 20 de mayo, esta capacitación, y en realidad es un conversatorio. Mi nombre es Cristina Amalia López y soy presidente de la Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, una entidad que ha sido fundada en el año 1965. Así que por esa razón, nosotros tenemos de alguna manera el tránsito de todo este tiempo en el cual nos hemos enriquecido con la visión de unirnos para pensar juntos sobre esta dinámica de cómo vemos la moda en el sector sartorial. Sartorial significa la moda de alta costura, la sastrería, que entonces uno de los objetivos que tenemos en este universo de acciones, sobre todo en este milenio, es el hecho de analizar de qué manera podemos hacer esta transferencia de conocimiento y nueva construcción a partir de las tecnologías para abordar la sostenibilidad y aportar desde nuestro lugar la parte técnica en la industria textil, y por eso este proyecto de concientización de la Confederación Panamericana de Alta Costura CONPANAC, que hoy estamos compartiendo con ustedes. Aquí, digamos, ustedes saben que en estos módulos de la universidad, y uno porque tiene también este corazoncito puesto porque forma parte del grupo docente, con esta comunidad de aprendizaje que tenemos en la universidad, donde el diseño y comunicación encierra toda esta interdisciplina del diseño, y la creatividad, las tendencias, el área digital y de negocios es lo que nos ha permitido también llegar a todos ustedes y convocarlos a una universidad abierta que permite la posibilidad en forma gratuita de acceder a todos estos conocimientos, ya sea como hoy, ustedes que están acompañándonos en manera presencial, y también aquellos que nos están escuchando en las grabaciones que recién el equipo de, de organización del Open, Luciana y también Lila y Fernando, que nos está asistiendo, están acompañando esta transmisión que estamos haciendo en el día de hoy, así que agradecerles a todos los que nos están sintonizando de distintos lugares del mundo, porque también esto hace que la virtualidad y las plataformas disponibles nos permitan compartir estos conocimientos y estos proyectos, que como en este caso es institucional, pero también conlleva a hacer una reflexión sobre la solicitud que tenemos hoy de cuidar el planeta, y entonces aquí vamos a empezar a desarrollar este camino. Una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando uno habla institucionalmente es, dice, bueno, desde la Confederación Panamericana de Alta Costura, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Nosotros tenemos una filosofía que tiene que ver con la parte social, con la comunidad y con la parte empresarial, para empezar a desarrollar también actividades, no solamente sostenibles, sino también de diseño inclusivo en los negocios de moda. Y esto también tiene que ver con una conciencia de universalidad a la hora de diseñar. El diseño para nosotros es todo un proceso integral. Entonces, cuando uno imagina una colección, no solamente está pensando en el cliente, sino está pensando en todos los procesos, y esta es la dinámica de trabajo que también nos permite nutrirnos desde el área de producción, y también, pensar en esa línea de prendas, incluso de accesorios, porque también uno de los temas interesantes es ver cómo uno, con los desperdicios, aquellas discontinuidades que tenemos de esas piezas, podemos ofrecerle como accesorios hoy en día, que todavía estamos cuidándonos por el proceso de la pandemia, que aunque estamos bastante mejor que todos estos 2 años atrás, las campañas también de desfiles nos han mostrado que el elemento barbijo apareció en nuestras vidas, y es bueno que con estas olas de rebrote sigamos ofreciendo esta alternativa que se suma a los accesorios de carteras, sombreros, bufandas, guantes y demás. Entonces eso también hay un área de la indumentaria que también hace que trabajemos a nivel industrial o a nivel específicamente netamente manual para nuestro cliente, y ver también
en esta dinámica que vamos a hablar hoy sobre sostenibilidad, pensar que este diseño universal nos propone una conformación física en grados diferentes. Esto significa que aquí no solamente tenemos que pensar en la modelo perfecta, sobre la cual proyectamos una idealización de la moda, sino también pensar en que tenemos territorios multiculturales con distintas maneras de vestir que tenemos que respetar y revalorizar y muchas veces poner en valor y traerlas a la colección también para mostrarle al mundo de dónde venimos y sentirnos también contentos de saber que nuestra moda argentina, nuestra moda latinoamericana se proyecta al mundo, y esto, hacerlo desde nuestros propios espacios, hace a una plusvalía de sostenibilidad y también de pensar en esa cadena de valor. O sea, cuando uno trabaja sobre estos ítems en la industria textil, piensa por un lado en la producción, pero también piensa en cómo se gestiona esa producción a través de pensar todos los diseños que requiere ese proceso, y ahí es donde entendemos valioso el aporte de nuestros profesionales de la sastrería y de la alta costura en el concepto de educar sobre las técnicas que aplicamos en estos procesos y también reflexionar sobre los mismos, porque esto también abre a una dinámica. Por eso cuando decimos que nuestra organización es visionaria en el ámbito de los temas éticos, nos referimos a que nosotros históricamente nuestro estatuto, porque las instituciones internacionales y las confederaciones que integran federaciones, las federaciones que integran a su vez asociaciones o federaciones regionales que integran asociaciones locales, entonces ahí empieza a aparecer el ciudadano participativo que profesionalmente actúa en esas instituciones o en esas cámaras. ¿Y esto por qué es importante participar? Porque nos hace también compartir con los colegas las mismas problemáticas que enfrentamos en el trato diario, tanto con el cliente como con la situación económica por la que atravesamos, y sobre todo porque también nos enseña el trato con el otro. Nosotros como código ético siempre predicamos y decimos que lo importante también cuando uno va a iniciar cualquier relación comercial, tiene que aprender a respetar al colega. Hablábamos en una reciente conversación que tuvimos con la institución de Bolivia en Potosí, esta importancia de que uno tiene que valorar su trabajo y no por eso hablar mal del colega o decir que uno es mejor porque el otro es peor. Entonces, esto también forma parte de una concepción en la manera de trabajar, y por eso la sostenibilidad en el tiempo hace que ese respeto por el otro también sea una acción de compartir, un ir y venir, ¿no? Y entonces en ese ir y venir también el hecho de las cooperaciones que hacemos, de convenios de cooperación con instituciones, nos abren también al pensamiento conjunto y a estos proyectos de programas sustentables como los que tenemos con la Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI, con quien estamos trabajando justamente en el concepto de Latinoamérica, un ambiente a diseñar. Próximamente, justamente en noviembre, vamos a tener el Congreso ALADI en sus 42 años, y nosotros nos vamos a sumar en este congreso con nuestro aniversario también institucional y encontrarnos en Lima, en Perú, y también en Cusco en un proyecto que tiene que ver también con la valoración sustentable de las ciudades, ¿no? Y cómo uno también lo ve desde el lugar de la moda, cómo cambiar esas realidades. Cuando seguramente a ustedes les causó curiosidad el hecho de las 15 Rs, porque generalmente están acotadas a 3 o a 7. Entonces uno dice, ¿por qué estas 15 Rs? ¿Y qué sentido tienen analizarlas? Entonces nosotros hemos creado una figura conjunta con Companac y ALADI, que son los centros de promoción del diseño de moda, que están funcionando en distintas ciudades. No solamente pensamos en el país, sino también pensamos en las ciudades. Esta es una estrategia que hemos generado a partir también de la vinculación con la industria del turismo, porque entendemos también que la moda es parte de la cultura y también es convocante para que las personas hagan turismo, y también el incentivo de ir a hacerse una prenda a un determinado lugar para ver a un profesional, a un diseñador, un sastre, una modista, que por recomendación saben que les va a hacer una prenda de excelencia. Entonces, en ese sentido, empezamos a trabajar en el cuidado del ambiente, ya desde hace varios tiempo atrás, y pensamos que de alguna manera teníamos que empezar a reflexionar sobre estas mecánicas que nos proponen los objetivos de desarrollo del milenio, y entonces ahí aparece la primera situación que les proponemos a todos los emprendedores, a todos los que empiezan
a caminar este lindo proceso de aprender de manera constante, porque la moda tiene eso, se transforma, crea tendencias, algunas tendencias desaparecen, entonces hay nuevas miradas, incluso sobre la economía de los valores que integran ese proceso de la industria, que también provocó la pandemia un cambio sustantivo en esta historia de que si realmente las producciones van por temporada o si realmente se ha elastizado esa situación. Y sin lugar a dudas, muchos comercios, negocios de moda han quedado en el camino en este momento tan crítico económicamente. Entonces, hay una faceta importante que es la reeducación, o sea, educarnos nuevamente para podernos reinsertar. Esa reinserción requiere también una actualización, obligó a muchos a entrar en el proceso de vender a través de las redes sociales. Entonces, esta mixtura genera también lo que conocemos como asociatividad, como clúster, porque hay diseñadores que necesitan producir a través de un taller y personas mayores que están dejando de realizar sus tareas porque o están teniendo problemas visuales o problemas auditivos, o sea, son mayores. Entonces, para que no se pierda esa tendencia, se podría estar generando esta mixtura entre la sabiduría de los años y la tecnología y la comunicación y el manejar las redes. Entonces hay una reeducación de partes, entonces hay un replanteo del negocio. Esta situación de pararse y decir, bueno, barajar y dar de nuevo. ¿Cómo me paro frente a esta nueva realidad que me reclama una postura distinta y pensar que si me fue excelentemente hasta ahora, bien, o me conformé o soy muy exitoso, ¿cómo puedo hacer para que también la incidencia de las decisiones de mi negocio puedan afectar favorablemente el planeta, por un lado, y de qué manera puedo hacer que la comunidad se involucre en el proyecto y entienda que vestirse estéticamente es también una oportunidad de sentirse elegante y sobre todo sentirse bien frente a la vida misma, ¿no? Porque nos merecemos también el sentirnos atractivos, no querer ser mejores que otros, sino encontrar nuestro propio estilo, que forma parte del estilismo. Eso también crea un rediseño de la estructura de nuestro negocio a nivel productivo y a nivel también comercial, las líneas comerciales, los proveedores, eso lo vamos a analizar ahora cuando veamos el triple impacto en los negocios, ¿no? Y esto de remodelar, o sea, remodelar nuestro propio lugar también, porque nos obligó de alguna manera esta limitación de distancia social a remodelar nuestro probador, porque el contacto directo con el cliente hizo que también tuviéramos restricciones y no era el mismo trato. Uno muchas veces se convierte en amigo de la persona sobre la cual estás trabajando, sobre sus medidas, entonces necesitas esa dinámica de encontrarte con el otro y de poder también reformar sus prendas, en el caso que muchas personas a lo largo de este tiempo han engordado, y entonces se sienten de pronto que las prendas que tenían no pueden volverlas a usar. Entonces ahí es donde estamos viendo que reduciendo las emisiones y tratando de ver de qué manera aportamos esto, entendemos que podemos estar técnicamente haciendo un llamado de atención respecto a la comercialización de productos, por ejemplo, provenientes de China, que no son de la calidad que se esperaba y están inundando nuestro mercado americano, y entonces la gente prioriza algo barato frente a la calidad. Y entonces hay que entender que, bueno, nosotros podemos estar proponiendo esta reutilización de materiales también para hacer un diseño nuevo, innovador. Entonces uno entra también en una cadena de redistribución de valores, y por otro lado también este reciclado se genera cuando uno repara la prenda y entonces le propone un nuevo diseño o reestructurar esa prenda y convertirla en algo diferente, en algo nuevo, en algo que está renovado. Con lo cual estamos haciendo un factor importante en esta cadena, que es el recuperar. Que una persona pueda recuperar una prenda que a lo mejor es muy cara a sus afectos y de pronto necesita que en las partes de mayor roce, que tenemos todos en los codos, en los puños, en la entrepierna también, porque también es bueno hablar técnicamente de que hay lugares donde la prenda se desgasta mucho más por el roce y por la utilización y incluso por el mismo caminar, el mismo, la misma postura de la persona o estar mucho tiempo sentada. Todo eso hace que la prenda en su tela tenga, digamos, un desgaste natural. Y a veces eso poniéndolo
como técnicamente decimos, achatando, desarmando la prenda, se puede transformar en algo diferente. O sea que estamos elaborando de una manera inteligente nuevos recursos, y entonces esto nos hace ver que el stock que teníamos en nuestro taller también puede reparar esa prenda, porque a veces siempre tenemos la costumbre de guardar piezas de ese casimir que la persona trajo, es decir, esa pieza que normalmente uno cuando habla de trabajar a la medida está hablando de una pieza de tela que se llama casimir, que ahora vamos a ver en otras placas de qué constitución es. Y en ese caso, cuando el cliente, digamos, quiere alguna cosa en particular o algún bolsillo en particular, nosotros siempre tenemos la solución para poder abastecer esas necesidades, porque tenemos siempre el resto de tela para poder manejar esa situación, e incluso porque nos manejamos con cuerpos reales. Cuando uno técnicamente, desde el punto de vista académico, empieza a ver que se instaló la Agenda del 2030 como desarrollo sostenible, estos planes de acciones que involucran a las personas hace que también nosotros, como personas que trabajamos en la moda, podemos estar enviando mensajes para construir la paz y para el acceso a la justicia. Entonces eso también es uno de los objetivos de esta década de cambios, ¿no? Que nosotros hemos abordado a través de esta mirada que trabajamos también con Naciones Unidas y con las organizaciones que adherimos a estos procesos. Por eso les decía que una de las cuestiones que hoy en día vemos como negocio inclusivo es el tema del triple impacto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo logramos ese desarrollo empresarial sostenible? Que a veces suena muy bonito, pero uno dice, ¿qué viabilidad tiene ese equilibrio entre la parte generacional, esto que se transfiere de generación en generación, que muchas veces, quizás muchos de los que nos están escuchando tienen a su papá o a su mamá involucrados en la costura, pero que de pronto descubrieron de que tenían otra vocación y esa vocación quizás no les es viable económicamente, entonces dicen, bueno, ¿por qué no seguir el negocio de mi padre o el negocio de mi madre y colaborar en ese progreso que en realidad empieza a ser un progreso familiar para ser un progreso social? Entonces ahí es donde uno también piensa desde su pequeño lugar cómo impacta en la comunidad. Este impacto en la comunidad tiene que ver también con esas viabilidades financieras que se le debe dar a una empresa familiar para que a través de ciertos requisitos que requiere el hecho de llegar a planes de financiamiento puedan tener un crecimiento y a la vez pensar a largo plazo, que es uno de los objetivos importantes cuando uno encara un negocio. Uno dice, bueno, están las empresas B, ¿cómo puedo ser esa empresa la mejor para el mundo? ¿Cómo puedo pararme con una visión diferente? Y muchas veces los negocios que ya estaban constituidos, como el caso de muchos colegas que tienen una evolución dinámica, que son personas de más de 65 años que siguen trabajando, que no se han jubilado, que aman lo que hacen y que han tratado de vencer todas las barreras idiomáticas y geográficas, asistiendo permanentemente a congresos y a capacitaciones para jerarquizar la profesión. No han trabajado sobre una visión o misión de negocio como tenemos ahora fácilmente a través de la sociedad del conocimiento. Entonces ahí empieza a aparecer esta vinculación entre las generaciones y entonces empezar a poner en esa tablilla de qué cosas podemos hacer sostenibles dentro de la industria textil, es ver de qué manera todas aquellas personas que no tienen sus habilidades propias para acceder a lo mejor a una escolarización, porque se han alimentado, como muchas veces pasa, lamentablemente mal, porque vienen de raíces de padres con problemas para poder salir de la pobreza. Entonces intentamos que ese chico sea parte, o esa chica sea parte de un proyecto en el cual pueda aprender un oficio. Entonces de esa manera evitamos el tema de que ese chico esté pidiendo. Entonces el hambre cero. Por eso muchas veces las instituciones lo que hacemos es generar estos proyectos que van acompañando una educación de calidad vinculada a estos institutos terciarios, a estas formaciones profesionales que permiten también tener mandos medios. Entonces la persona, en vez de dedicarse a la vagancia o al tema de afectar su salud con el consumo de drogas, que es una gran problemática social, podamos nosotros entender que esa persona tenga igualdad. Y la igualdad tiene que ver también no solamente con pensar en el género de accesibilidad a la oportunidad de trabajar, sino también a ese análisis que nosotros hacemos para que las personas se integren y trabajen juntas. Estaba escuchando al profesor López Rossetti, que ustedes saben
él es médico y muchos de los que están en la Argentina lo han visto también en televisión. Él tiene una profunda mirada humanística hacia lo que es el conocimiento del cerebro, y comentaba también que qué importante es esta interconexión cerebral que tienen las mujeres y la forma pragmática con que los varones se manejan. Entonces, que en los grupos, cuando se incluyen las miradas femeninas y masculinas, el proyecto funciona muchísimo mejor, o sea, el modelo es más positivo, se genera un mejor impacto a partir de la mirada hacia la comunidad y cómo ese negocio genera también su propia huella. Como hay personas que se ponen a pensar de qué manera están marcando esa diferencia. Entonces ahí también nos parece interesante que conozcan un poquito aquellos que nos están escuchando y que a lo mejor nunca han profundizado lo que son estos 17 objetivos que tienen que ver también con la energía. Nosotros usamos energía, así que somos parte de un área contaminante, ahora lo vamos a profundizar un poquito más para que veamos también nuestra responsabilidad, ese trabajo decente. Nosotros tenemos trabajo esclavo, lamentablemente, en los sectores de la moda, esto hay que llamarlo por su nombre y es así. También tenemos infraestructuras que no son a veces acordes a las realidades y otras que sí merecen una certificación de calidad, entonces eso también marca las buenas prácticas. Esto es importante también porque reduce la desigualdad y genera el tema de que estas comunidades, como siempre decimos, estas ciudades sostenibles, se convoquen. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con la Cámara de Innovación Textil para también desarrollar estas capacitaciones a las personas que integran la organización, que también está integrada por las cámaras de las avenidas principales de Buenos Aires. Muchos de ustedes que quizás nos escuchen de otras partes de nuestra América Latina y también en Europa, pueden estar sintonizándonos, ¿por qué no? Porque vamos a estar compartiendo esta presentación. Ustedes saben que una de las cosas importantes es pensar en el consumo responsable y además, por otro lado, que estas ciudades sostenibles las construimos entre todos. Todos somos responsables de la manera en que discontinuamos nuestros desperdicios, nuestra basura, y cómo eso afecta, obviamente, el clima. Y uno de los temas también, que hemos hecho una campaña importante el año pasado también, y lo seguimos haciendo este año, sobre el descarte de los barbijos, porque muchos peces confunden el elástico detrás de la oreja del barbijo con que fuera una comida, y entonces lamentablemente están comiendo desperdicio, y esto también es preocupante. Entonces hace que realmente pensemos en estos ecosistemas y cómo nosotros podemos estar trabajando para que nuestra capacidad operativa no afecte el planeta, ¿no? Estos son los objetivos que queremos lograr y entendemos que esto se puede hacer a través justamente de aplicar diseño en todo el proceso. Uno se planta y dice, a ver, ¿de qué manera voy a estar confeccionando este producto? ¿Cuál es la forma, composición y materia prima que voy a elegir para este producto? Ahí es donde uno empieza esta temática de reflexionar y de rediseñar los espacios para que realmente se optimice esa toma de valor de los procesos y para que no se pierda tiempo, porque también el tema es la organización de un taller donde la costurera o las personas, digamos, que trabajen como oficiales sastres estén destinados a que todo el proceso productivo, si no lo hacen solos, sino que lo van compartiendo de acuerdo a los expertices profesionales de cada uno. Hay gente que solamente hace la parte pantalonera o pantaloneros, o sea, son personas dedicadas netamente a hacer los interiores del pantalón, que en realidad a lo mejor un aprendiz solamente está haciendo la bolsa de los bolsillos, y uno dice, bueno, pero una bolsa de bolsillos es fácil de hacer, es simplemente un rectángulo, un cuadrado. Sí, pero el tema es que ahí tiene que tener la capacidad de darse cuenta que en ese bolsillo, ya sea del pantalón o del saco, tiene funcionalidades distintas, de acuerdo a que si vamos a poner una virome, ese bolsillo va a tener un espacio donde vamos a tomar una costura especial para que entre o un anteojo o un barbijo o la lapicera, o también el hecho de que se guarde una billetera en forma secreta en algunos lugares, que podamos tener un dinero en el bolsillo del pantalón de manera oculta para que cuando nos ponemos el cinturón no se note que ese bolsillo existe. Entonces, eso va formando también una dinámica particular, una expertise particular en esa toma de decisiones de qué es lo que voy a producir y de qué manera y de qué calidad voy a hacer mi producto. Entonces, ahí también hay una durabilidad especial
que genera la alta costura y que tiene que ver también con que la prenda está pensada para permanecer en el tiempo. Acá hay una palabra que para muchos quizás a lo mejor suena un poco difícil de entender, la obsolescencia. Vuelvo a decir, obsolescencia. ¿Qué es esto de la obsolescencia? Justamente la obsolescencia tiene que ver con este proceso en el cual convertimos en obsoletos, o sea, en discontinuar una prenda porque decimos, bueno, ya esta prenda no me queda bien y entonces la tiran. Y una de las cosas que nosotros decimos es, no, podés rediseñarla, podés reciclarla y podés reducir todo este proceso que considerás una basura, porque alguien que tenga un talle más chico que el que vos estás usando pueda usarlo y se pueda estar reparando, y de esa manera hacer un proceso nuevo y darle una nueva vida a estos objetos. Eso es el proceso también de reciclado. Entonces ahí entra también el objetivo que nuestro negocio puede tener, la moda sostenible como una tendencia. Entonces, acá no vino esto para quedarse y para decir, ay, soy sostenible, qué bueno, qué fantástico. El tema es qué vocación realmente tengo, mirarnos hacia adentro para ver realmente cómo puedo frenar este impacto que la industria de la moda está dejando en el planeta y cómo socialmente me involucro en las instituciones para comentar también mi propia experiencia, para ver cómo puedo ir contribuyendo a disminuir esa huella de carbono global que nos proponen a 2050. O sea, estamos pensando en una agenda, insisto, no más, acá a la vuelta de la esquina, a dentro de 8 años, esa agenda tiene que estar cumplida de alguna manera y ver cómo somos responsables de generar menos emisiones a nivel mundial de carbono y pensar ya en el 2050, que es parte también de esta situación contaminante del planeta y por otra parte también tiene que ver con las condiciones laborales abusivas que genera la moda, ¿no? Estuvimos en estos días aquí justamente en Buenos Aires, todavía estamos en ese proceso de valoración de cuántas personas somos, es el censo, y la estadística nos permite también tener números seguros, a veces números duros, para ver dónde estamos parados y de qué manera en las crisis económicas empiezan las oportunidades. Esas oportunidades se dan a partir también de tener ideas claras y conceptos claros de dónde somos y hacia dónde vamos. Y ustedes fíjense, les quiero compartir unos datos, ¿no? El 87% de las fibras utilizadas para fabricar 100 millones de prendas a nivel mundial terminan en un vertedero o son incineradas, es decir, son quemadas. No es un dato menor esto, ¿eh? Y una cosa que estadísticamente puede ser más o menos, pero normalmente una prenda la usamos un promedio de 95 veces antes de tirarla a la basura, es decir, que tiene un grado de durabilidad de casi 100 veces que nos la ponemos. Entonces, acá, fíjense que del 2002 al 2016 hay una estadística que marca que aumentó un 36% esto. Entonces, alrededor del 22% del impacto ambiental de la industria de la moda está representado también por el transporte, porque necesitamos transportar la materia prima, porque queremos llegar a nuestros puntos de venta, porque necesitamos también a veces tener los talleres que no están dentro de nuestro taller propio, sino que se terciarizan, las marcas terciarizan principalmente, entonces no tienen su propio taller, sino que mandan a hacer, no siempre eso se produce en la misma ciudad, entonces bueno, ahí está esta gran expectativa de decir de qué manera podemos estar utilizando herramientas lógicas para poder vender en el mercado local, pero también para pensar en unirnos en forma asociativa y poder también insertarnos en mercados mundiales, y para eso necesitamos obviamente una política pública que nos comparta la posibilidad de hacer este camino y asesorarnos con la dinámica del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestros países, ¿no? Uno piensa también que una sola prenda de poliéster libera hasta 1 millón de microfibra plástica en un único lavado, nos hace también ver cuando aprendemos a lo largo de la carrera de diseño de indumentaria y textil, uno de los temas que a veces resulta aburrido para muchos de los que están aprendiendo, que es la identificación de las etiquetas. Y las etiquetas tienen un rol importante, no solamente para marcar el talle, sino también para marcar el tipo de lavado y la forma de lavado, porque así podemos realmente dar un mensaje sostenible, ¿no? Pensemos que el consumo de ropa en el 2030 está estipulado en 102 millones de toneladas. Esto es un informe que nos aporta Greenpeace,
que dice destino cero, 7 años desintoxicando la industria de la moda. O sea que el 85% de la industria de la moda todavía está lejos de eliminar las sustancias químicas del sistema productivo. Y a veces el diseñador de indumentaria quizás no está lo suficientemente interiorizado, y las pruebas que realiza sobre telas, incluso con diferentes tipos de conformación, hace que también sin querer esté emitiendo un gas a través de esa exploración y no lo sabe. Entonces hay mucho de química en este proceso, mucho de ciencia, y la ciencia nos ha aportado estas características especiales a las telas. En el caso de la sastrería de alta costura, pues nos permitió también poder controlar la temperatura, y estas formas de unir la urdiembre nos ha permitido este hilado especial para conservar el calor en el cuerpo. Entonces, la micra de los hilos que conforman nuestro tejido hace que también tengamos una producción ecológica, y por otro lado también el hecho de pensar en que esas etapas de reducir todo lo que tiene que ver con la moda a nivel organizativo, hace que también cuando hacemos una producción de diferentes talles, no estemos trabajando solo en ese talle, ahora lo vamos a ver técnicamente, sino que desarrollemos un grading donde al momento de cortar con las máquinas especiales que hoy, gracias a Dios, tenemos al alcance, para hacer toda la puesta en valor y no desperdiciar las telas, siempre respetando el hilo, porque tiene que estar a hilo, y no al bies, sino después cede, y al momento de construir la prenda nos vemos que tiene defectos. Entonces eso también técnicamente es parte de los aportes de los cuales se ha nutrido la confección, y es importante considerarlo, ¿no? Acá, digamos, quiero compartir algunos conceptos que tienen que ver a qué se considera o cómo consideramos la moda sostenible, ¿no? Entonces uno piensa en estos diseños que aprovechan al máximo los tejidos y que por otra parte crean productos fácilmente reciclables. Es decir, la elección que nosotros tenemos de la materia prima, al dar ese paso de decir, bueno, quiero dedicarme a hacer una prenda ecológica, crear una moda ecológica, tengo que pensar que tengo que evitar utilizar poliéster, por ejemplo. Entonces, hay nuevas fibras que pueden estar entrando en el mercado, que a lo mejor necesitan un proceso de trabajo especial, y entonces uno también piensa no solamente en la prenda, sino en la confección y en la unión de las partes, que a veces las uniones es lo que el cliente quizás no ve, que es los laterales, donde juntamos el delantero, la trasera, donde unimos también la pieza alrededor de los contornos, unimos también la sisa. Entonces, cómo de alguna manera abrochamos ese pantalón, o cómo utilizamos esos botones, cómo aplicamos esos materiales y de dónde provienen, hace que también seamos más ecológicos, y además pensemos en una degradación lenta de esas prendas cuando se trata de prendas naturales, o sea, de fibras naturales. Entonces, esto también es una decisión comercial, una inversión. No es lo mismo un botón plástico que un botón de nácar. Entonces, también las cremalleras generalmente, lamentablemente, en la producción, para abaratar costos, eligen cremalleras, son los cierres, se colocan cierres que se rompen con facilidad, entonces la prenda se descarta. La mayoría de la gente no la manda a reparar porque cuesta más reparar esa prenda, que a lo mejor es muy barata, se compró en un mercado clandestino incluso, y lamentablemente cuando la llevan a reparar a una casa para arreglar, sobre todo si van a un taller de alta costura, les cobran el trabajo, porque la gente valora su labor. Entonces ahí es donde empieza a aparecer, pero ¿cómo me cobra más de lo que me salió la prenda? Es que en realidad usted no tenía la capacidad para elegir una prenda adecuada, y es preferible también conocer y distinguir al momento de comprar qué es lo que uno está consumiendo. Entonces eso también es una cultura que hay que acercar al público común para distinguir, porque para eso también hay una calificación, como decíamos, de las empresas B, o sea, de las empresas sostenibles. Cada vez tenemos más empresas en Argentina que están tendiendo a calificar y a certificar estos procesos, y ahí donde también tenemos capacidades laborales con seguridad. No es que las personas están trabajando en lo que conocemos lamentablemente como cama caliente, es decir, muchas personas viven de la necesidad de otros, y entonces encuentran que pueden de alguna manera
minimizar al humano y les dicen que tienen una posibilidad laboral y cuando llegan a nuestro país se frustran, vienen de los países limítrofes, muchos de ellos con la ilusión de un trabajo y se encuentran que viven, comen, duermen y trabajan en el mismo lugar, en la misma cama, y mientras uno descansa el otro trabaja. Eso lamentablemente lo vemos vuelta a vuelta en la televisión, en los medios, como parte también de este proyecto que uno tiene que pensar que no debería de suceder y sin embargo todavía sigue pasando. Entonces ahí también nos permite pararnos cuando generamos una marca, cómo vamos a trabajar y con quiénes. Saber con certeza quiénes son los talleres que van a reparar las prendas que vendemos cuando la confección que se ofrece tiene que necesariamente ser reparada porque o le queda demasiado largo el pantalón, o tiene que acortarle la parte, digamos, de las mangas porque es muy larga, o alargarla. Pero a veces, en acortar las telas, en la confección, lamentablemente, en la confección fina, y sobre todo en la confección que dice ser fina y no lo es, cada vez hay menos ensanche. Entonces, cuando uno tiene que ampliar una prenda, se encuentra con que no tiene tela suficiente. Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas que hacen que la prenda se descarte porque no hay forma de poderla arreglar. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar el análisis de la vida del producto y también cómo uno en esa elección de materias primas, en esa cuestión de elegir dónde y cómo producir y con quiénes, y cuál es el final de vida que le quiero dar. Es decir, uno puede tener como estrategia comercial que el cliente cuando necesite pueda acercarse, devolver esa prenda y tener la posibilidad de recibir un porcentaje, una atención especial si se compra un nuevo producto y de esa manera estaríamos recibiendo nuevamente esa prenda para darle una nueva vida. Esa nueva vida puede generar un producto de autor con una mirada distinta. Entonces ahí después vamos a estar apreciando algunos casos que hemos estado trabajando el año pasado también con Colombia, con Una tela tiene talento, ¿no? Que esto lo vamos a estar contando también en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. O sea, es importante en esto la logística, les decía, no solamente el transporte, sino también en cómo medimos esa huella, cuánto es lo que podemos evitar en un viaje de circulación para proveer a nuestros puntos de venta, porque hay empresas que tienen puntos de venta o que manejan, digamos, un circuito de distribución, y eso también afecta, como vemos acá, el sistema del impacto ambiental, la parte comercial, la manufactura, todo lo que tiene que ver con la elección de hilandería, textil y todo, hace a todo un contexto que sería, digamos, complejo ahora profundizar, pero que queremos, digamos, de alguna manera dar esta mirada de que cada cual haga su valoración y en este proceso de gestión comunicacional de su proyecto de moda, mida ese impacto, porque también es la plusvalía que le va a permitir definir cuál es su visión de negocio y cuál es la misión de ese negocio, cuál es el objetivo e involucramiento de la sociedad en la que está inserto, para ver cómo puede incluso incorporar a vendedores que estén capacitándose para realmente asesorar al cliente. Esto también genera una cooperación empática entre los interesados en apoyar este proyecto, incluso muchas veces cuando uno dice no tengo un inversor. Las instituciones de la sociedad civil nos permiten también ver que muchas veces podemos tener mentores, y entonces ahí aparece la figura del mecenazgo, que históricamente conocemos, nacido a partir de los mecenas en Italia, la cuna donde el arte también generó una dinámica mundial, y hoy en día seguimos pensando en el diseño italiano, seguimos mirando la moda europea, y hay nuevos mercados y nuevas ciudades que han pasado a ser influencia y generan una expectativa especial en cada una de las presentaciones. Entonces ahí es donde también el estudio de mercado es importante para saber cuál es la influencia que quiero generar desde mi comercio, y entonces volvemos otra vez a replantear para que quede refrescado en los que nos están escuchando cuál es el objetivo de esta campaña que nosotros hacemos del buen vestir. Porque el buen vestir para nosotros tiene que ver con la estética, tiene que ver también con que no importa qué actividad haga la persona, cuando uno está bien vestido es más difícil que tenga una actitud violenta frente a los otros, porque se tiene que sacar el saco, se tiene que sacar el chaleco, que el traje se compone de el saco, el chaleco y el pantalón. El ambo es cuando uno piensa en el saco y en el pantalón.
tanto femenino como masculino, y entonces lo ve también en todo lo que tiene que ver con lo corporativo, porque la elección del color, como también los gustos que se generan a partir de elegir determinado tipo de estilo en la forma de la prenda, hace que la persona cree también una identidad a través de los distintos trajes que adquiere en los colegas que hacen la confección justamente de todo lo que tiene que ver también con lo deportivo. En muchos casos, cuando tiene que ir una delegación, no solamente asiste con los tonos de la bandera de su país, sino también a las cenas de gala, y uno tiene que estar acorde a esas circunstancias. Entonces, muchas veces para una fiesta, una persona llega a nuestro local y quiere remodelar su traje. Entonces ahí hay una reproposición también para ver el estilo. Quizás a lo mejor incluso escuchamos que muchas personas han asistido al reciente Martín Fierro, que ahora no sé si lo han podido ver nuestra audiencia que nos escucha, pero se va a empezar también a hacer los Martín Fierro en Latinoamérica y seguramente en Miami próximamente, así que como periodistas estamos contentos que eso también pase. O sea, uno tiene la suerte de que la radio donde emitimos nuestro programa Agenda U21, que es parte de nuestro sistema comunicacional de las instituciones, hace 10 años, estamos en conexión abierta, hemos recibido el Martín Fierro a la mejor programación en 2017 y 2019, ¿no? Por eso decimos que siempre concientizamos sobre estos temas también, porque tenemos un medio de comunicación que nos permite también articular este conocimiento e invitar a especialistas para que se hablen sobre esta historia de cuáles son los grupos de interés o de qué manera la opinión pública gestiona los proyectos de la empresa dentro de ese impacto social que proponemos cuando hablamos de desempeñar un papel exitoso en la empresa, que no solamente ser exitoso significa ganar dinero, sino la manera en que podemos hacer un ahorro de energía, de qué manera podemos ser lo suficientemente inteligentes para monitorear los procesos y detectar estrategias que nos permitan también valorar esa competencia que estamos viendo con otro, que a lo mejor le va mejor o peor que nosotros en función de la gestión interna de ese negocio. Y la articulación fundamental con el sistema de gobierno y el impacto de la sociedad hace que también la moda tenga un impacto sustantivo en lo que son las industrias de desarrollo y son parte, digamos, las decisiones que se toman en esta área, en esta industria, son parte del desarrollo y de lo que llamamos industrias creativas y culturales, ¿no? Esto también impacta en la decisión cuando uno piensa en una matriz de poder, ¿no? En los roles, el poder que uno puede tener de transformar las realidades del conjunto, poder incorporar a una persona que no tenía trabajo, a alguien que de pronto está capacitado pero que no encuentra su lugar para desarrollar nuevas maneras, innovaciones, y hacer participativos a los interesados en este proyecto, o sea, gestionar estas expectativas. Entonces uno dice, qué complejo que resulta este universo. Es que tenemos que aprender a crecer a través de la incorporación de personas con distinta interdisciplina dentro de la gama del diseño. Para eso tenemos productores de moda, para eso tenemos marketing de moda, por eso aquellos que se capitalizan en el conocimiento del área textil puedan trabajar en conjunción con los diseñadores, con innovadores, con gente que de pronto no necesariamente tiene que innovar, sino hacer las cosas bien. Esto, digamos, también va de la mano de lo que hoy también pasó a ser importante, que es la influencia de las redes. Hay gente que se conforma dentro de su sector, de decir yo trabajo para cierto público y me enfoco en este público que quizás es acotado, pero que económicamente me permite sustentar mi negocio. Entonces esto también es muy valioso. Y hay otros que de pronto se lanzan con una colección que a lo mejor no es del todo buena, pero tienen muy buena presentación en las redes, en Instagram, digamos, en Twitter y demás. Entonces uno ve que de pronto proliferan, pero a la larga terminan cayéndose porque no han podido mantener en el tiempo eso con lo cual se han comprometido. Entonces acá aparece la responsabilidad social corporativa, ¿no? Uno también que dice, ¿cuál es el entorno que la empresa quiere tener? Si yo quiero ser emprendedor y convertirme en una pyme, necesito también pensar cuál es la cultura puertas adentro, cuáles son mis valores, en qué creo. Y lo que yo creo también está compartido con el grupo de personas con las que estoy trabajando.
estoy trabajando éticamente, preguntarse eso. ¿Cuán importante es este análisis de parar un minuto y decir, bueno, esta semana cómo nos fue? ¿Cuánto hemos producido? ¿Cuánto nos hemos atrasado? ¿Por qué nos atrasamos? ¿Porque los proveedores no nos han cumplido? ¿Hemos tenido este sistema de establecer una garantía para la calidad a través de la mejora continua? ¿Lo hemos logrado? ¿En qué estamos fallando? ¿Nos está faltando gente? ¿Tenemos gente a lo mejor operativa que en realidad podría estar en otro sector? ¿De qué manera podemos estar también comunicando este proceso que estamos llevando adelante para que vean que ese cambio que la empresa hace tiene una nueva visión y una misión de generar una huella fundamental sostenible a través de la elección de este proceso y explicar por qué un costo a lo mejor es más alto, pero que genera una continuidad de la empresa a partir de valorar correctamente el trabajo de las personas que forman parte de nuestro equipo. A veces la persona quiere trabajar sola y unitariamente le es imposible abarcar todas las necesidades que requiere un negocio. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer esa matriz de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ver cuál es el entorno donde uno está emplazado. A veces por una cuestión cultural, uno se ubica en un determinado espacio donde alquila o renta un lugar y resulta que no puede sostenerlo en el tiempo. O sea, la calidad del producto no está acorde a la competencia que está comercialmente en ese espacio. O también los valores y propósitos que uno tiene no son para el público al que va dirigido. Entonces es importante cuando uno va a elegir un sitio donde colocar su negocio, qué imagen le quiere dar, qué reputación va a sostener en el tiempo y además de esa manera insistimos en qué metas tengo. Entonces esto forma parte también de este proceso de planificación estratégica que dentro de nuestras instituciones damos como también capacitación y discusión, porque la discusión de estos objetivos que tenemos también nos genera una perspectiva respecto a cuáles son las vocaciones productivas de cada uno, porque tenemos que respetar que no siempre todo el mundo tenga las mismas ideas ni los mismos deseos de progresar. Está conforme con su negocio, fidelizó a sus clientes y entonces de esa manera está contento con lo que está haciendo. Entonces, esta cosa de decir, bueno, a ver qué voy a dejar yo o cómo me comprometo como líder de este negocio a que mis empleados, sus familias y mi familia puedan tener una sostenibilidad de este tiempo con este negocio, aunque yo ocupe un lugar directivo, porque a veces la persona está siempre metida en la parte técnica, está en el hacer, que tiene que ver también con el poder coser la prenda, entonces tiene que estar concentrado en ese proceso de entregar una prenda de calidad hecha a mano que le lleva tiempo. Entonces hoy en día optimizarlo a través de la innovación tecnológica también hace que se produzca este cambio generacional, esta generación de empleo a partir de mentorizar a los jóvenes y que haya esta transferencia de conocimientos y también ese respeto para que el joven que es de alguna manera incorporado a este proceso no entienda que de pronto es dueño del mismo, sino que tiene una combinación de ideas y que tiene que respetar esa imagen y esa reputación de esa empresa que le abre sus puertas para que uno también desarrolle sus capacidades, porque para eso uno se va de alguna manera capitalizando y formando en el camino, y siempre decimos que tiene que haber una actualización constante, y ahí es donde uno aporta estas nuevas dimensiones de lo que es el negocio en sus distintas áreas. Entonces uno va creciendo a partir de generar un nuevo talento, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba que la moda, digamos, de alguna manera tiene distintas facetas o la podemos denominar empíricamente de diferentes maneras, pero en los conceptos también tienen tras de todo eso una filosofía de formación y de vida. Y eso también tiene que ver con lo que escuchamos como moda emocional. Nosotros desde la Confederación Panamericana de Alta Costura generamos emociones como profesionales cuando estamos asesorando en estilismo, cuando estamos acompañando también el vestuario de una persona importante, de una personalidad de Estado. El hecho, yo comentaba justamente con mis estudiantes, el hecho del caso de Anna Kelly, que finalmente está viviendo con la reina a partir de la reina Isabel II, a partir justamente del fallecimiento del duque de Edimburgo, y se conocieron en el año 1992 en un
encuentro de Estado entre Reino Unido y Alemania, ¿no? Entonces esta persona manifestó que quería volver porque era de Liverpool, y automáticamente la reina le dijo, sí, cómo no, o sea, me encantaría que trabajara para mí. Y esta persona, digamos, le hace todas las prendas, o sea que estamos hablando de una persona que, no sé, que vulgarmente se dice es costurera, no es costurera, la persona sabe de costura, pero lo que es una maestra modista. Entonces esta persona la asesora, incluso en el estilo de su peinado también. O sea que hay esta situación en la cual termina viviendo en los alrededores de Windsor. O sea que la vida de una persona, de ser a lo mejor de origen humilde, puede transformarse a través justamente de brindar un servicio a una persona como puede ser una reina, o como en este caso, que juntamente en los medios estuvimos viendo esta semana el encuentro entre el emir de Qatar y también en los reyes de España, y el honor, nosotros como argentinos, de que Laje fuera el que vistiera en la cena de gala a la reina Leticia. Por eso que esta nueva mirada que se tiene también de repetir vestidos y a veces combinarlos para incluso poner en valor las personalidades de la cultura, como las personalidades gubernamentales, de poner en valor a los diseñadores locales o a los diseñadores a los cuales visita en un país y descubre. Entonces ahí hay una situación importante a tener en cuenta, y entonces ahí cuando uno piensa en el upcycling, es decir, en crear prendas partiendo también de material residual, uno tiene que pensar también de qué manera puede darle una estética o un mayor valor a la prenda, y no simplemente unir partes y piezas con el hecho de hacer algo que en definitiva no termina siendo una prenda, sino lo que termina siendo es un objeto de arte, que es una proposición totalmente diferente. O sea, uno puede hacer lo que nosotros conocemos como crimen de moda, es decir, abrir un desfile internacional y vos pones toda tu innovación ahí. Pero si tu innovación ahí genera que tengas algo que después es imponible, económicamente no es redituable. Entonces ahí es donde uno dice qué es lo que voy a usar y de qué manera este consumo de residuos no pasa solamente por las bolsas de plástico, sino pasa porque esas mismas fábricas que están realizando esas telas y que de pronto quedan piezas pequeñas, puedan ser esas piezas unidas y darle un contexto estético. Entonces, de esa manera sí hacemos un cambio sustantivo. Por ejemplo, en vez de hacer el embalaje, que esto es una de las ideas acá que estamos presentando, el embalaje, para que no tenga impacto ambiental, en vez de colocar una bolsa para que vos lleves tu portatraje que sea de plástico o cartón reciclado, podrías estar aplicando, o podrías estar utilizando una bolsa que la persona puede estar guardando esa prenda de manera prolija en una bolsa que uno mismo le esté realizando. Por eso hemos estado encarando también un proyecto sobre moda inclusiva en el marco de la cooperación institucional, como les contaba, entre la Confederación Panamericana de Alta Costura, la Asociación Latinoamericana de Diseño LADE y la Cámara Argentina de Innovación Textil, que se llama CAITA, generando esta plataforma como la que hoy estamos compartiendo con ustedes, para dar este valor importante a lo que son los negocios de moda sostenible, incluso porque la moda, digamos, se puede presentar a través de las vidrieras, y la calidad de las avenidas, como insistí hace un momentito, donde están los negocios a cielo abierto, no solamente los shopping donde encontramos las distintas marcas, sino insistir en el negocio que está en nuestro barrio, pero también principalmente en las arterias principales, donde uno puede tener el recorrido de apreciación visual de lo que es la estética de la moda y las variantes. Y fíjense que a veces con el paso del tiempo las situaciones cobran un valor diferente, ¿no? Y como muchas veces las revistas de moda cuentan historias como esta, en la cual la protagonista es Marilyn Monroe, uno de los íconos de la moda. Y fíjense qué curioso, porque una periodista cuenta la historia, se los voy a hacer brevemente, cuenta la historia de que ella se presenta en una gala con un escote muy importante, con un vestido rojo. Entonces la criticó diciendo que mejor hubiera sido que se hubiera presentado con una bolsa de arpillera. Como obviamente tras de las estrellas siempre hay gente que piensa un poquito más allá, y de las peleas hace una situación práctica y hasta humorística, y que le da este sentido crítico de convertir algo en glamoroso,
dijo, bueno, perfecto, con la complicidad de Marilyn, se puso en un saco de patatas, y fíjense que con una bolsa de arpillera, para ser concreto, se hizo una publicidad. Entonces, lo que ahora decimos moda sostenible, en su momento también hubo gente que abrió este camino y que estuvo justamente mostrándonos que se puede con una tela, como por ejemplo el módulo de una tela 2 ciudades, un módulo de trabajo que hizo la Asociación Latinoamericana de Diseño entre Buenos Aires y Cuba, hace unos años atrás, también con el tema de ver cómo se replanteaba un diseño y cómo con las características particulares y las formas de confeccionar de cada uno de los estudiantes en sus lugares de origen, cómo se podía estar mostrando una proposición a partir de lo que era la tela de los sacos con los que se envuelve el algodón. Entonces esto también hace que pensemos que los descartes pueden transformarse en un diseño, lo que conocemos como diseño de autor, en una proposición de una colección, que también, incluso les digo más, una de las cosas importantes es que se puede usar también como lienzo o liencillo, que normalmente antiguamente se llamaba así, para uno hacer una previa prueba, la primera prueba, para ver si uno tomó las medidas correctamente de su cliente, y de esa manera poder utilizar como prueba piloto para aquel que recién empieza a hacer su camino por la sastrería y la alta costura y tiene dudas para ver si cortó bien, si hizo las cosas correctamente, y las dudas que genera lo técnico, porque también uno tiene que aprender un método de corte, eso lleva tiempo, entonces a veces las uniones tienen tiranteses y entonces uno puede haberse equivocado y no haberle dado la amplitud que corresponde. Entonces ahí eso puede ser una manera en que en la primera prueba uno pueda ver si el cliente tiene esa prenda que le calza bien. Al menos para el cliente no significa nada, pero técnicamente para nosotros observar esa unión del delantero y la trasera y poder ver dónde le gustaría quebrar la solapa a nuestro cliente puede redefinir el gusto estético de esa prenda. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando uno genera una línea, en la línea también marca si se va a usar un botón, si va a ser, digamos, 3 botones, 4 botones, si va a utilizar cuello MAU, porque obviamente a medida que agregamos botones en el delantero, obviamente acota, para los que saben de lo que estoy hablando de la moda, saben que, digamos, la línea de las modas va en función de cómo quebramos la solapa, y no es que la quebramos porque le quebramos, la golpeamos, sino porque el delantero justamente se va abriendo en función de la cantidad de botones que vamos a agregar, y por otro lado definir si va a ser derecho o cruzado. Incluso también la botonadura cambia en función de que se trata de hombres o de mujeres. En este sentido también, fíjense ustedes que acá vemos la manera con que la moda descarta los miles de millones de telas que se compactan, y acá tenemos este tema de reutilización y reciclado de recuperación de aquello que descartamos, ¿no? Y cómo hay un negocio tras de todo esto, ¿no? De recuperar estas prendas. Entonces puede estar compactándose. Fíjense que esto es también una manera de ver esas realidades, y cómo también reflexionar sobre la utilización de los avíos, es decir, todo lo que tiene que ver con el componente que integra el interior, el diseño interior de una prenda. Estar hablando de la confección concretamente a nivel productivo, y saber cómo, digamos, aquí vemos las maquinarias, ¿no? Que muchas veces las personas jóvenes tienen idea de que esto es un universo, ¿no? Cuando empiezan a descubrir la forma con que las fibras sostenibles generan menor impacto y pueden también trabajar sobre estas formas específicas de ir incorporando distinto tipo de elección, ¿no? O sea, si se hace así, por ejemplo, acá tenemos, para varios de los que nos están viendo en esta planilla, vemos que no es lo mismo trabajar con un corderoy, que es mucho más duro, que con un lino o con una gabardina o con un poplín o la alpaca, que tiene otro brillo y más durabilidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos sobre fibras naturales y a veces las composiciones son sintéticas también. Entonces, en ese proceso, ver cómo realmente se compone la prenda que estamos utilizando. Es decir, la tela que elegimos va a condicionar también la línea sobre la cual estemos trabajando, ya sea si trabajamos el algodón o si estamos trabajando el cashmere o la lana y la seda, porque también hay esa combinación,
y eso va generando también las micras, como les decía, o sea, si es Super 100, si es Super 150, Super 120, las combinaciones de brillo, incluso llegamos a tener la oportunidad de trabajar con telas en las cuales hay incrustaciones de Swarovski, ¿no? Entonces esto también da paso a una innovación que también tiene un elite determinado, ¿no? Y no es lo mismo trabajar con el vellón de la vicuña o de la alpaca que trabajar con un jean. Entonces, el tema de cómo agilizamos con nuestras manos este reconocimiento de la tela es importante técnicamente. Incluso cuando uno atraviesa el proceso de aprendizaje, es importante entender eso y asesorar correctamente al cliente para ver de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, ya hay fibras como el coco o el bambú o el plátano, que incluso, digamos, las escamas de pescado se están trabajando hace años. En algunos casos han incorporado corcho, y uno dice, pero ¿cómo? ¿El corcho para qué serviría? Si uno el corcho lo corta al bies, puede estar utilizando para ciertos tipos de tela, porque también si no podría estar perjudicando la confección. En el momento que cortamos al bies el cuello, tengamos en cuenta que el cuello gira alrededor de nuestra cabeza y no es recto, sino que tiene que llevar la conformación física. Y cuando una confección es buena, y sobre todo cuando hablamos de medida, no puede estar cortada a la mitad y unida. Y es importante que no tenga esta cuestión de que tire, de que no ceda al momento en que lo estamos cambrando. Cambrando técnicamente quiere decir estar armando el pespunte que une las partes interiores de ese diseño. Por eso también esto tiene su proceso de aprendizaje. Hay que tenerse paciencia consigo mismo para que la puntada sea prolija y no como pata de gallina para un lado y para el otro. Esto también lleva su tiempo, nadie aprende en un día, y por eso cuando uno dice por qué la parte técnica, el sastre, la modista, es ecológico de por sí, porque en realidad de alguna manera trabajó con su marca, posicionó al país en su momento. Nosotros hemos ido a los congresos mundiales a lo largo de todos nuestros años de existencia, representando a los artesanos argentinos, a los argentanos también, porque es cierto, o sea, muchos italianos que han venido a la Argentina se han desarrollado en el ámbito de la sastrería y la alta costura y han sido los maestros de uno, y con los que uno también tuvo este desafío de intercambio intergeneracional. Y hoy en día, digamos, muchos de los que hemos aprendido con estos grandes maestros reconocidos somos los que también tenemos esta visión de que el emprendedorismo que se está generando ecosocial necesita técnicamente estos conocimientos para hacer una producción realmente sin desperdicios de telas y con los avíos adecuados, pero necesitan conocer también cómo es ese proceso y que lleva también un tiempo de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que se pierdan estos oficios, que desaparezcan. De hecho, no va a desaparecer lo que es la indumentaria en sí ni la moda, porque todos necesitamos, es una de las necesidades básicas, además de comer, alimentarnos y tener una vivienda. Entonces, esto también nos muestra que la parte comercial y el trabajo con todos los ámbitos de la moda, si bien sea personalizado o sea a nivel industrial, con un sistema productivo amplio y creado a partir de una empresa, incluso con una marca nacional o internacional o combinaciones de clústeres, siempre vamos a tener esa mirada basada en una producción que intentamos desde las instituciones sea también con una ingeniería, porque todo requiere una ingeniería de proceso. Aunque parezca que la gente es humilde, nunca hay que ponerse en esta historia de decirle al otro lo que hay que hacer o ponerle precio a alguien cuando pasa muchas veces, y lo comentamos con los profesionales, que alguien quiere hacerse un ruedo o una botamanga y piensa que es lo mismo un ruedo que una botamanga, y eso lleva más tiempo. Entonces, cuando uno le dice cuánto le va a salir, la persona dice, pero ¿cómo? ¿Me va a cobrar por hacer un ruedo? ¿Y por qué no se lo hace usted? ¿Lo sabe hacer? Hágaselo usted. O sea, uno en realidad tiene que darse el valor que corresponde y saber que, aunque parezca humilde que haga ese servicio, es un servicio que otro no sabía hacer. Entonces ahí es donde se revaloriza la parte profesional. Y en eso es importante tenerlo claro, que uno está brindando un servicio, no está haciendo servilismo. Y esto es dar prioridad también a entender esta capacidad de aprendizaje de la parte técnica, que lleva tiempo y que además se necesita también una estructura. Y esto también generó en estas miradas de capacitación que hacemos
a través de la institución, sobre todo en el ámbito de la presidencia, quien les habla, el tema de optimizar esos recursos de manera inteligente. O sea, uno muchas veces visita los lugares y dice de qué manera están puestos los tomas corrientes. Algo que quizás a lo mejor parece una inversión tonta al momento de buscar un lugar, un taller o un lugar donde poner en funcionamiento el circuito de aprendizaje de este camino que uno dice es iniciar un sistema comercial, un negocio. Uno tiene que saber que puede trabajar también con sus moldes tienen que estar preservados, cuidados, entonces a veces hasta tener, digamos, uno va conservando ese molde original, pero tiene que volver otra vez a hacerlo y reutilizar ese material. Entonces acá también tenemos una inversión importante en papel. Entonces esos descartes de papel se pueden estar uniendo y volviéndose a utilizar para un molde más pequeño. Entonces eso también es parte de la reutilización y el tema de gestionar los espacios de trabajo. Hoy aparece, digamos, como un elemento prioritario la computadora, que en realidad antes lo importante era tener otra máquina de coser y no una computadora. Y hoy es preferible tener una computadora y una máquina menos, si es que hay que invertir en tecnología. Entonces, uno dice qué prácticas o qué situaciones son éticas en este uso que uno hace como modelo operativo para pensar en cómo desde nuestro lugar, desde la industria textil, uno tiene que saber que es el mayor contaminante de agua dulce. Es el segundo mayor contaminante de agua dulce detrás de la agricultura. O sea que esto que concientizamos como las 15 R's de sostenibilidad en la industria textil tiene esta razón. La ropa libera 500.000 de toneladas de microfibras al océano. Y fíjense que aquí tenemos un colador donde está mostrando lo que nosotros al momento en que estamos lanzando lo que se lava en nuestro lavarropas hace que tengamos todas estas billones de botellas parecen botellas de plástico flotantes desarmadas, ¿no? Y forma parte también de las fibras utilizadas en nuestra confección. Entonces, acá insistimos y concientizamos en la importancia de la elección de la tela. Esto también varía en que un casimir, que a veces tiene mezcla con poliéster, es mucho más económico que realmente el trabajo aplicado a la alta moda, que tiene que ver con esta diferencia, ¿no?, de producto y de cómo cuidar el animal. Ahora se ha concientizado también de que al momento de la esquila se protege el animal, no se lo mate. Eso también fue un trabajo importante que se hizo con los institutos tecnológicos para entender de que la alimentación y el cuidado del animal es importantísimo porque genera también alta calidad en los procesos, tanto en el uso también de tintes naturales. Entonces acá vemos cómo, digamos, todo esto llevado desde el campo propio, que uno dice a veces la industria, el campo. Bueno, acá tenemos el campo aplicado también a lo que es la industria textil y nos lleva a pensar esto que hablábamos hace un ratito largo, que es el hecho de imaginar este escenario donde uno imagina su patronaje. Y yo les decía, la economía que nos genera trabajar con una pieza donde tenemos ahí la tizada de todo lo que nosotros necesitamos cortar y cómo al acomodar los distintos digamos, modelos, incluso los distintos talles de esos modelos, estamos economizando esa tela. Y estamos colocando los cuellos, estamos colocando los vivos, o sea, los vivos son los delanteros, las vistas de nuestras prendas, para justamente tener, siempre yo digo que es importante tener esa conciencia de entender cuando trabajamos en el grading, entender que las personas tienen diversidad corporal y si bien las telas nos permiten acomodar un talle 48 a distintas alturas y distintas conformaciones físicas, complexiones que le llamamos técnicamente, la complexión física es el estudio justamente de lo que nosotros denominamos la talla, que tiene que ver con el drop. Eso técnicamente nos llevaría un ratito largo comentarlo, pero sí es importante para los que nos están escuchando saber que el drop también es un determinante para saber y decidir los mismos tipos de confección. Históricamente, cuando la industria textil, sobre todo en nuestro país Argentina, era una gran industria, cuando se pensaba en un talle 48, que es el talle sobre el cual para arriba o para abajo, como es un número redondo, al momento de estar calculando las medidas directas o incluso las medidas en un molde que después se ajusta
a la toma de medidas de nuestro cliente, muchos colegas trabajan así, vemos estas características fundamentales de la puesta en valor de esa pieza, ¿no? O sea, cuando uno tiene el molde ya tizado, por ejemplo es una tizada, uno, digamos, apoya los moldes y tiza sobre el casimir. Entonces ahí ajusta las medidas de su cliente, por eso hay una digamos, en primer encuentro, cuando uno trata con el cliente directamente, hay un primer encuentro, entonces la tela nace de cero, nace de una ilusión. Entonces en esa ilusión el cliente viene con una expectativa y uno tiene la obligatoriedad de responder a esa expectativa técnicamente. Y ahí es donde uno dice, es importante, si se trabaja con una computadora, como hay muchos hoy en día elementos aplicados a la parte, digamos, de confección de distintos tipos de prendas. Estamos hablando incluso de prendas de cuero o jeans o algodón para hacer las remeras, que es lo primero que quizás muchos en la industria empiezan a hacer las impresiones sobre remeras. Entonces los diseños se basan en realidad más en la remera que en una prenda compleja, donde se necesita un conocimiento técnico para lograr controlar la calidad a lo largo de cada proceso. Entonces, cuando uno, digamos, piensa que la confección de ese proceso productivo viene a partir de la colocación llana de ese elemento técnico que es el molde, uno piensa que ese molde después va a formar parte de una prenda que vamos a unir. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio profesional justamente de entender cuáles son las formas de cortar una manga para que esté correcta. Muchas veces se enseña, lamentablemente equivocadamente, que la manga es un tubo, y en realidad tenemos manga y bajo manga, como lo podemos ver en la parte de la pantalla, donde una de las cosas que uno habla de los desperdicios, ¿saben cuál es? Es acá, donde la frustración de la persona que está aprendiendo indumentaria es que hace ese tubo, corta igual la manga y el bajo manga, y después se encuentra con que le sobra tela en la sisa, en la parte de abajo, justamente donde apoyamos el brazo, en el sobaco, que nosotros le llamamos técnicamente, digamos, el tema es que allí la sisa se necesita, digamos, unir con los piquetes correspondientes y con las marcas correspondientes para que quede perfectamente, como lo vemos del lado de la pantalla del lado derecho. Todas las uniones tienen, digamos, marcado la parte del cuello, el pecho, la cintura, la primera cadera, la segunda cadera, y le vamos dando el largo que corresponde. O sea, si queremos el largo de la primera cadera o el largo de la segunda cadera. Muchos de los que técnicamente nos están sintonizando se dan cuenta que es importante analizar que, de acuerdo a la conformación física, la resolución que da el sastre y la modista es, al mirar la conformación física de la persona, al momento que va a cortar el molde, tiene que pensar que reestructura ese molde original, y si la persona es encorvada hacia adelante, obviamente que va a reestructurar la parte del delantero y del trasero para que no le falte tela y para que no haga defecto de que después se monta hacia adelante y lamentablemente no queda a la altura estética que corresponde. Esos son los criterios estéticos que se aprenden específicamente y que forman parte de lo que nosotros llamamos arte sartorial. Por eso muchas veces me van a escuchar a mí en varias ocasiones hablar sobre la cultura sartorial. Y el hecho de hablar de sostenibilidad para nosotros es lo que conocemos como desde siempre, desde el oficio mismo, es el tema de que la prenda perdure y que tenga justamente los criterios estéticos del diseño interior. Entonces, pensar que uno está prestando el servicio y hacer, como ven aquí, digamos, los diseños tienen muchos silvanes, y uno dice, ¿por qué tiene tantos silvanes? Porque en realidad existen las uniones de las distintas partes y piezas. Lo que ve el cliente, lo que vemos la mayoría cuando analizamos una prenda, vemos el forro interno de la prenda y vemos la tela, es decir, la tela que eligió la persona. ¿Y qué pasa acá? Que es importante también encontrar la técnica para cada tipo de trabajo, sobre el cual vamos a estar mostrando los cuadros. Fíjense que acá los cuadros tienen que coincidir, y no nació el delantero y el trasero juntos, sino que la parte delantera y la parte trasera, incluso hay un costadillo cuando a la persona le queremos dar un criterio estético para que visualmente se vea mucho más delgada.
le colocamos un costadillo, entonces de esa manera la persona no se siente que está dentro de una bolsa, sino lo que está es dentro de un diseño que va acomodando la conformación física. Y esto es lo que hace que la persona se sienta elegante y elija un profesional. Por eso digo, no todo el mundo puede ser sastre, no todo el mundo puede ser modista de alta costura, no es lo mismo costurero que, digamos, que sastre, o no es lo mismo modisto que sastre, porque el modisto trabaja sobre las prendas femeninas y el sastre trabaja sobre prendas masculinas y femeninas, pero dedicado al traje específicamente. Entonces esto es importante entenderlo porque también maestro sastre ya es un nivel donde se maneja el estilismo y donde se manejan todos los procesos, no solamente el diseño, sino es el criterio estético del estilista, incluso del que genera la moda y el estilo, tiene que ver también con marcar esa diferencia técnica y esas estructuras necesarias para que no haga defecto la prenda. Por eso lo que se estudian son los defectos. Y ese es el proceso quizás más complejo del aprendizaje de la moda en esta línea, porque lo que permite es esta mixtura de entender los diferentes trabajos que han hecho publicados a lo largo del tiempo distintos profesionales sastres que tienen métodos. Por eso nosotros trabajamos sobre métodos que no hay un método universal, son métodos distintos y de acuerdo a que cada profesional los va a condicionar. Y entonces ahí es donde va marcando esa diferencia, ¿no? Es importante tener en cuenta ese camino y estructurar, digamos, la prenda desde ese lugar, ¿no? De saber que uno como diseñador está pensando que esa prenda debe acondicionarse a conformaciones distintas y que puede tener la posibilidad de restaurarse para acondicionarse a ese proceso. Por eso en este sentido también un tema interesante es pensar en esta industria innovadora y ver cómo podemos adaptar nuestro negocio, ¿no? Había una carta que es importante que les quiero comentar desde el 2018, hay una carta de las marcas confirmando la carta de la industria de la moda para la acción climática. Esto es importante porque también uno técnicamente cuando aprende, sobre todo para los diseñadores de indumentaria, para aquellos profesores que quieran recomendar también abordar estos temas, es importante pensar en la emisión de gases que hacemos invernadero y reducirlo, esto en un 30% para el 2030, y además el objetivo también de las empresas en 2019 fue también hacer este encuentro de 32 empresas que representaban a la moda y firmar este pacto que compromiso de ese cambio climático que estamos insistiendo y que realmente como institución nos hemos sumado porque bueno, para nosotros el capital natural viviente está en peligro y entonces debemos preservarlo y tenemos que hacer que estas infraestructuras que tenemos de moda sean resilientes y generar esta concientización, por eso hablamos de concientización a nivel de formación profesional y entendemos que la formación académica del diseñador de indumentaria tiene que ir también de la mano de aquellos que están aprendiendo como mando medio, también la estructura interna y el armado. En aprender esta fotografía es de uno de los centros a los cuales le hemos otorgado nuestro sello de respaldo. Este centro se encuentra ubicado en Perú, en la zona cercana al Titicaca, más precisamente en Juliaca, también en Puno, y son justamente centros de capacitación profesional que generan emprendedores, con el tema de utilizar tecnología y el acceso de personas, acá vemos personas muy jóvenes, incluso que están estudiando el secundario con aplicación al ámbito de la confección. Entonces aprenden a confeccionar sus trajes y ustedes fíjense qué interesante que las mismas estudiantes, la mayoría mujeres, una cosa interesante para tener en cuenta, están haciéndose sus propios trajes. Y esto también es importante porque es la experiencia propia de conocimiento de aplicar las medidas de uno en el aprendizaje que hace de su proceso de entendimiento de lo que es llevar las medidas que tenemos propias a un papel y acondicionar luego eso para poderlo marcar en una tela y unir esa tela para que se convierta en esa complexión física que necesitamos para cubrir nuestra conformación. Entonces esto hace también a que tengamos un eje económico diferente, ¿no? Donde hay distintas prioridades. Hay gente que busca cierto grado de elegancia y entonces paga por eso, integra también un patrimonio cultural,
que posiciona las ciudades. Para nosotros ese es un gran convencimiento. Por eso decimos que parte de nuestro universo naranja y le damos un valor importante a todos los sastres que conforman nuestro grupo y los ponemos en valor desde la economía cultural e industria creativa, porque nos consideramos que somos una industria creativa que se inserta, digamos, dentro de lo no convencional, quizás de la moda, pero que sí tiene, digamos, un criterio estético que quisiéramos permanecer en el tiempo desde el punto de vista de que hay muchas personas en el mundo que les gusta vestirse a la medida con una situación personal, donde hay alguien que trabaja justamente haciendo una obra de arte, si se quiere, si lo quieren ver así, porque es algo muy personalizado y ese estilo le da una identidad a nuestro cliente y además está en la gama de servicios, ¿no? Muchos de nuestros profesionales tienen sastrerías, como por ejemplo en Paraguay, Roberto Espínola, que trabaja sobre una cadena de sastrerías donde incorporó incluso personas del oficio mayores que estaban sin trabajo para ampliar esa cadena y entonces ofrece moños, ofrece la alternativa también para novios, novias, todo lo que tiene que ver también con los criterios estéticos especiales para diferentes situaciones. Y justamente una de las cosas que estamos trabajando en México es también lo del tema de la reparación de ropa, porque notamos que hay muchas personas, a lo mejor en situación humilde, o incluso estamos este año abordando también a partir de empezar esta nueva presencialidad, en el hecho, como lo hemos practicado aquí también en la Argentina, cooperar con el tema de personas que están recluidas, es decir, que están presas, privadas de su libertad, y que la idea es que aprendan un oficio mientras están en ese proceso cumpliendo su condena, y de esa manera se puedan insertar el día de mañana en la sociedad. Así que esto también es parte, perdón, es parte de lo que entendemos es la vida. Voy a tomar un traguito de agua, perdónenme. Es parte de cuidar, ¿no? Estas son campañas que hemos hecho para cuidar la tierra con los objetos y con la reproposición que hacemos de tomar a las prendas como una nueva oportunidad, ¿no? Perdón. Este material ecológico que nosotros estamos certificando también cuando hablamos con los casimireros, es el tema de implantar de manera eficiente el uso de energía. Entonces, aquí insistimos en el hecho de que el proceso productivo también tiene que tener un involucramiento para marcar en las etiquetas la forma de lavado. Esto es importantísimo. Nosotros entendemos que el tema de las veces que lavas la prenda afecta significativamente al planeta y si lo lavas con temperaturas frías o con determinados mecanismos de lavadoras también haces la diferencia. Con lo cual, eso también es algo que les convidamos a pensar y a invertir para el entendimiento de cómo preservar la prenda y cómo, digamos, de alguna manera dejar ese legado. Por eso para nosotros este aprendizaje, este proyecto de gestión empresarial que estamos comentando y concientizando, y agradecemos a la Universidad de Palermo también el espacio que nos da para que pensemos un poquito todos de qué manera podemos organizar nuestra atención al cliente de la mejor manera, hacer que nuestro negocio de moda, nuestro atelier sea un lugar organizado, mejor realizado, y también poner en valor estas estadísticas que venimos trabajando también desde el área de presidencia de Companac, con el tema de aplicar el diseño inclusivo, es decir, pensar en un diseño accesible en personas también mayores, en aumentar esa diversidad que necesariamente hace que entendamos las necesidades del otro, sobre todo cuando uno piensa en personas institucionalizadas, imagina también esos necesarios problemas de limitación física, y eso es una respuesta que también necesitamos dar desde el ámbito de la moda, captar esos públicos y esos consumos, y entonces entender esta diversidad. Por ejemplo, acá tenemos el caso de cómo pueden trabajar las personas con una capacidad diferente en un taller y adecuarse a tener un sistema productivo. Incluso pensar en los legados de aquellas personas que están incluidas dentro del sistema de la moda, que en realidad nosotros tenemos esta situación ya aplicada desde hace años, ¿no? Donde la mujer ha tenido un rol preponderante, ¿no? Tenemos casos de Coco Chanel, o Juan, o Carolina Herrera, y las modelos que, de más de 60 años que hoy siguen siendo tendencia. Entonces, acá nos marca
cómo uno va encontrando este diálogo en las diferencias, y esto es enriquecedor, porque acá hay una mistura. Por ejemplo, el caso de Jessica Puyo, que también buscaba sostenibilidad en su proyecto y empezó a tener un compromiso social. Y quizás cada uno desde su lugar personal va viendo cómo puede colaborar con asociaciones. Y acá, digamos, el tema de colaborar con personas con capacidad diferente, que a veces hay personas que decimos tienen discapacidad, pero a lo mejor pueden estar incorporando un conocimiento para ser parte de un sistema productivo, y también de esa manera las familias se sienten que esos conocimientos que pueden adquirir en un lugar donde están institucionalizados, a lo mejor como centros de día, también les da una salida laboral. Hay casos, justamente lo comentaba la semana pasada en el encuentro que tuvimos en el MES Buenos Aires, esta apertura del Meetup, donde nuevamente Buenos Aires está posicionando como el principal destino de América Latina. Uno de los temas abordados es el que la moda es un gran atrayente para que se hagan eventos de reuniones aquí en Buenos Aires, y tengamos esta posibilidad de incorporar a personas con capacidades diferentes, a modelos, como en este caso lo hace Benito Fernández, trabajando con la inclusión y con oportunidad también de cumplir ese sueño para tantas personas, como esta modelo que también ustedes saben que es la primera modelo de Victoria's Secret con síndrome de Down. Esta niña que nació en 1997 y fue desfilando por primera vez incluso en las campañas de producto, saltó a la pasarela, y es un gran ejemplo a seguir, porque también rompemos con esos íconos de que las personas tienen que ser de determinada manera, ¿no? Entonces, todos merecemos también la oportunidad de ser considerados como parte de este sistema productivo. Y aquí les quiero contar también que elaboramos un proyecto juntamente con la Asociación Latinoamericana de Diseño, con PANAC y con la empresa Comertex en Colombia, y el módulo de Saber Tejido generó este concurso donde hemos sido jurado, y acá vemos algunas de las propuestas de los chicos que han participado con el reciclado de telas, ¿no? Y la reproposición de proyectos, y ganó la chaqueta Gustav, de Edison Mortero, este joven diseñador que está trabajando sobre reciclado. Incluso ideó la confección de este traje para que se convirtiese en una chaqueta que también fuese, como vimos recién, un chaleco, en función de las uniones de las partes y piezas de la prenda, y que al momento de discontinuarlo, porque ya no lo queremos usar más, o tiene algún deterioro en alguna de las partes, se convierta en una bolsa para utilizar como, como bolsa de, digamos, de colocar cosas, ¿no? Para desplazarnos. Entonces esto también hace una mirada de cuántas situaciones podemos generar a partir de este proceso comercial. Y en eso también, bueno, la ley de talles en Argentina es otro tema muy interesante para considerar cuando uno piensa en ser sustentable, y las etiquetas, el pensar que no solamente trabajamos con telas, también podemos unir centímetros. Acá tenemos un caso de una prenda realizada con la costura de centímetros. Para muchos es una persona muy conocida, está muy cerca de la Universidad de Palermo, es el maestro Jorge Williams, es vicepresidente de la organización, y también acá vemos 3 casos en los cuales icónicamente él demuestra cómo, digamos, porta su propia prenda, porque él la hace, la porta y la muestra a sus clientes. Tiene, digamos, la posibilidad de haber unido todas las etiquetas que tiene que ver con los casimires de distintas partes del mundo, coserlas una por una, unirlas y generar este jaqué, como también, digamos, este frac, uniendo los retazos de los muestrarios de tela. O sea que todo está unido y no se desperdicia nada. Y en la capa también vemos que se unen los distintos forros y distintos tipos de tela también, que a lo mejor son retazos que no pueden formar una prenda en sí misma, pero que pueden generar una situación interesante, como estas corbatas que vemos en el centro, donde él se generó una capa. Entonces acá lo que de alguna manera queremos decir y generar como idea e intencionalidad es esta transparencia en estas obligaciones que miramos como impacto, que cada uno de nosotros haga también una certificación de calidad, como ISO 9001. Nosotros estamos certificando con nuestro sello de respaldo a los métodos, como el método Alarcón en el Perú. También hemos certificado la enseñanza en uno de los lugares
donde tenemos una organización en Sucre se encuentra, digamos, en Bolivia, y ahí una de las asociaciones de modistas recibió nuestro sello de respaldo institucional a la calidad educativa. O sea que estamos motivando en este sentido estas miradas, y un poco también lo queríamos dar como idea, este tema de pensar cómo, digamos, podemos nosotros guiar una posición en la moda para luchar con la corrupción. O sea, este es un traje anticorrupción generado por el amigo, colega Roberto Espínola como un símbolo de la lucha contra aquellos que meten la mano en el bolsillo y roban a los ciudadanos. Entonces él generó el traje sin bolsillos y le puso el nombre justamente del diputado que había sido cuestionado. Esta campaña se inició con un promedio de $500 y realmente ha sido excepcional detectar el problema. El brief, la idea, estos ustedes ven también cómo, digamos, tuvo las adhesiones a nivel internacional y generó el tema de que todas las personas adhirieran a esta campaña para entender que desde la moda podemos concientizar en no recibir a nuestros negocios a la persona no deseada, es decir, aquel que detectamos que está robando los bienes públicos. O sea que eso también es una determinación por parte de alguien que dice, yo en mi negocio no recibo a corruptos. Esto también es parte de una filosofía comercial, y de alguna manera lo hemos contado en los congresos como una de las decisiones que se toman. Por eso, volviendo, digamos, y ya cerrando nuestro mensaje, quiero comentarles a todos los que nos están escuchando y agradecerles obviamente por la atención y por el tiempo, que nosotros desde la Companac los invitamos a pensar sobre estos ejes, a pensar en la durabilidad del sistema productivo, de la prenda que están elaborando. Piensen en que tienen que tener, digamos, alguna estrategia de reparación. Cómo van a reciclar, esa reciclabilidad del producto tiene que ver también con cómo prolongamos ese tiempo de vida de ese producto para hacer una economía sostenible, y también esa estrategia de que el diseño es fundamental para generar un concepto nuevo e inclusive aplicar la economía circular cuando nosotros vamos pensando que entendemos un negocio de moda a largo plazo, estamos estudiando el consumo y estamos pensando de qué manera nos comunicamos con nuestros proveedores, con nuestro público, y entendemos cómo la moda, digamos, es una estructura social e interesante a tener en cuenta y a evaluar. Por eso, bueno, los convidamos a que sigan aprendiendo en estos procesos en los cuales pueden seguirnos como Companac Confederación en las redes, y por otra parte también invitarlos a seguir en estas capacitaciones de la Universidad de Palermo. Así que yo les agradezco el espacio y la oportunidad de contarles que institucionalmente seguimos y estamos trabajando en este camino interesante. Así que quedo en manos de quienes tengan interés de hacer alguna consulta, y en manos de los organizadores para alguna idea que quieran reforzar. Muchas gracias. Mary nos está agradeciendo, y bueno, siempre es muy interesante poder tener la posibilidad de un pensamiento distinto, ¿no? Así que siempre los invito a todos a ser parte también de las organizaciones de sus países, de acercarse a los técnicos, a los profesionales, tener esos conversatorios comerciales, porque también es interesante, ¿no? Aquí Alejandra me dice si puedo repetir las redes sociales. Estamos en Companac Confederación, nos pueden buscar como Confederación Panamericana de Alta Costura en Facebook, así que pueden tener acceso, digamos, a conocer nuestras características, y también desde el punto de vista del diseño en general como interdisciplina, pueden seguir también a la DIPresidencia, que es la Asociación Latinoamericana de Diseño, para que también puedan acceder a los concursos. Estamos justamente haciendo un concurso este año también con la gente de Colombia. Vamos a seguir trabajando sobre La tela tiene talento. Estamos apoyando el Lima Design Week. Estamos presentándonos también con el proyecto de moda sustentable allí. Vamos a estar viendo también los temas inclusivos, es decir,
las personas mayores nos preocupan también dentro de nuestra área, la forma de vestir, incluso el tema de las personas institucionalizadas, los aportes que podemos hacer en esas áreas. Por eso también cuando trabajamos con las cámaras, trabajamos también con la Cámara de Ortopedia, y también trabajamos con diseñadores de interiores, porque el objetivo es que también veamos cómo el diseñador de interiores da una visión sobre cómo se equipara mejor la iluminación, cómo podemos trabajar mejor en un taller donde tengamos organizada la estructura y busquemos algo y no perdamos tiempo diciendo dónde puse esto, dónde puse aquello. O sea que eso también es importante, estar organizados. Por eso eso es parte también de ser sostenible y de pensar en esta reutilización de producto cuando uno sabe que lo guarda en un determinado lugar y sabe que lo puede ir a buscar, que incluso puede ponerle el nombre del cliente, sabiendo que esa persona a lo mejor necesita hacerse una reparación, porque a veces no se puede, digamos, hacer una costura invisible, pero sí se puede hacer una reparación ante alguien que por ahí sin querer te tocó con la colilla del cigarrillo y te estropeó el traje. Siempre pasa que a veces hay soluciones que se pueden dar, incluso una persona que se cae en la calle, entonces lamentablemente estropea su traje, y bueno, si se puede solucionar, reparar y se ve de manera estética bien, bueno, ¿por qué no? Esto es parte también de las soluciones técnicas que se ofrecen, y eso es lo que hay que marcar, esa diferencia. Y es lo que intentamos también, de que se comprenda de que uno tiene que saber también cobrar esos trabajos y darle dignidad a la profesión, y sobre todo saber que no puede cobrar menos de un mínimo, ¿no? O sea, si no está tirando abajo su trabajo. Y esto también es importante que tengamos conocimiento de que uno tiene que saber manejar un sistema de costos. Si tienen la oportunidad de hacer cursos donde no solamente aprendan el plan de negocio, sino también hagan un análisis de costo, es recomendable. Siempre decimos que la asociatividad con personas que a lo mejor están en el área de administración es interesantísimo. Si tenemos alguna consulta o algún interés más, siempre les decimos, para dar término a este conversatorio, a todos los que quieran multiplicar la oportunidad de conocer sobre estas alternativas, obviamente, bueno, bienvenido sea que cuando tengamos esta grabación disponible, que digamos, podemos verla en las próximas semanas, puedan compartirla, puedan volverla a ver, y también que se la pasen a alguno de algún colega, o también a alguien que está estudiando diseño de indumentaria o diseño textil, para que también, digamos, siempre decimos el open mind, la oportunidad que tenemos de poder dar desde nuestro lugar con la cabeza abierta nuevas soluciones y realidades que nos paran frente al desafío de que las personas realmente se vistan con diseño, que veamos alrededor nuestro personas elegantes que se sientan felices de vestir, y esta Latinoamérica que tiene un ambiente a diseñar sea nuestro eje de trabajo y nuestra oportunidad de insertarnos laboralmente en nuestras comunidades de pertenencia, que aprendamos que también está todo por hacer en nuestros lugares. Mucha gente parte de los lugares de orígenes de las provincias, y con la búsqueda de nuevas oportunidades, a lo mejor se aleja de sus afectos, y pudiendo tener la oportunidad de ejercer su profesión en el lugar donde nació. Esto es importante también. Así que bueno, de mi parte, digamos, les agradezco infinitamente y los invito siempre a participar y capacitarse en los Open de Diseño y Comunicación. Muchas gracias.